Mis queridos hermanos, gracias por venir a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y gracias damos a Dios por este hermoso folleto a administrar para el Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, no se olviden de compartir este estudio y tampoco se olviden de ir a escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar cómo administrarse en tiempos difíciles. Y para eso vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque eres muy bueno con nosotros. Nos traes a este estudio de tu palabra para estar en comunión contigo. Gracias por eso, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre todo sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? El versículo de memoria está en Salmos 50, 14, 15. Miren lo que dice. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Oh, mis queridos hermanos, estamos estudiando cómo administrarse en tiempos difíciles. Y cuando estamos en tiempos difíciles, debemos recordar lo que dice Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estemos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, debemos recordar esta promesa. No se preocupen, Dios nos va a ayudar. Y en ese proceso de la ayuda de Dios tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes. Por ejemplo, el versículo de memoria, miren lo que dice. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza. En primer lugar, alaba a Dios. Ofrece sacrificios de alabanza a Dios. En segundo lugar, paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Si has hecho votos, paga esos votos al Altísimo. Y luego, ¿qué? E invócame en el día de la angustia. Invócame. Pídeme, dice Dios, cuando estés en momentos de crisis, en momentos difíciles. ¿Y qué va a pasar? Te libraré y tú me honrarás. Yo te he de ayudar. Yo te he de ayudar y tú me vas a adorar, me vas a honrar. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que hablar con nuestro Dios cuando estamos en tiempos difíciles, especialmente cuando estamos en tiempos difíciles. ¿Y quién no está en tiempos difíciles? ¿Quién? Tenemos tiempos difíciles en la economía, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en diversas situaciones de nuestra vida. Y constantemente tenemos que invocar a nuestro Dios, hablar a nuestro Dios. Un ejemplo de eso en la Biblia está en 2 Crónicas 22. Miren lo que pasó. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Viene una gran multitud a pelear contra ti. Viene una gran multitud. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? Miren lo que pasó en 2 Crónicas 23 y 4. Entonces él tuvo temor. Hay temor. No importa cuán preparados estemos para tener o seguir adelante en tiempos difíciles. Miren cómo él estaba preparado. 2 Crónicas 17, 2, 10. Miren lo que dice. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Josafat estaba bien preparado, su ejército estaba bien preparado, y no solamente su ejército, tenía la ayuda de ¿quién? De su Dios. Tenía la ayuda de su Dios. Pero, como dijimos, aunque uno está bien preparado, en tiempos difíciles hay temor. Hay temor, pero no debemos sucumbir ante este temor. Tenemos que seguir adelante y seguir adelante con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Dios. Por eso, miren lo que hizo Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, vinieron a pedir socorro, ayuda a ¿quién? A Dios, a Jehová. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer milagros en la vida de uno. Y Josafat lo sabía eso por experiencia, lo sabía. Miren lo que había pasado antes de esta situación difícil. 2 Crónicas 18:31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Parecía que él había de morir en ese instante, parecía que todo se había agotado para él, ya no había esperanza porque estaba rodeado de sus enemigos. Pero ¿qué pasó en ese instante? ¿Qué hizo Josafat? Miren lo que dice: mas Josafat clamó, oró a su Dios, él pidió a su Dios: invócame en el día de la angustia. Eso es lo que hizo Josafat. ¿Y qué pasó? Y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Quién hizo el trabajo? Dios. Dios puede hacer el trabajo por nosotros. Él puede librarnos. Esta era la experiencia de Josafat, que había vivido con anterioridad a este tiempo difícil. Y ahora que vino el tiempo difícil, él ¿qué hizo otra vez? Orar a su Dios. Miren lo que dice 2 Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, en estos momentos difíciles no sé qué hacer. Solamente tú puedes ayudarme. Tú lo puedes hacer. Y luego de haber orado a su Dios, la respuesta de Dios vino a través de un profeta. 2 Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, porque no es vuestra la guerra. Mis hermanos, si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros, no estamos solos, no es nuestra guerra, es la guerra de quién, es la guerra de Dios. Y cuando Dios actúa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió en esa oportunidad? Segunda Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios había ganado la batalla por el pueblo de Israel. Dios puede ganar nuestras batallas. Dios puede ganar nuestras batallas. Y mis queridos hermanos, con todas estas experiencias, Josafat llegó a una conclusión importante para todos nosotros. Miren lo que dice Segunda Crónicas 20:20, esta parte: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Oh, mis hermanos, si queremos seguridad, tenemos que creer en Dios. Si queremos ser prosperados, tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, en los profetas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en tiempos difíciles es: pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Y mis queridos hermanos, otro ejemplo importante está en 1 Samuel 14:6. Miren lo que dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Hay un problema. Los incircuncisos, ellos están impidiéndonos, ellos están para pelear contra nosotros. Pero pasemos delante de ellos. ¿Con qué esperanza? ¿Con qué seguridad? Miren lo que dice: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quizá Dios actúe, quizá Dios haga algo por nosotros. Y lo importante, no es difícil para Jehová. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Pero en ese proceso de la ayuda de Dios, como hemos visto en el primer ejemplo de Josafat, él estaba listo, él estaba preparado, él había preparado a su ejército. Hay que estar preparado. Y no solamente hay que estar preparado, hay que ver ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? En este ejemplo, miren cómo se manifiesta eso. 1 Samuel 14:8-10. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Aquí está el plan, un plan bien hecho con la ayuda de Dios. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Dos cosas vamos a hacer.
Vamos a escuchar. Si ellos nos invitan a que subamos, vamos a subir, porque esa es qué cosa. Eso es una señal de que Dios nos ha entregado, Dios nos ha librado de esos incircuncisos. Y el resultado fue la victoria, la victoria. Y Daniel debía aprender de estas cosas. Él debía aprender especialmente de Jonatán que hay que depender de Dios. Pero en un momento difícil, miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Primera Crónicas 21, 7 y 8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Qué pasó? A Israel le fue mal, fue herido por Dios. Miren lo que continúa. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel en ese momento? Porque su rey había hecho algo locamente, había pecado contra su Dios. Es que el pecado separa. El pecado nos separa de Dios. ¿Cuál era su pecado? Miren lo que dice Primera Crónicas 21, 2 y 3. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Quiero saber cuántas personas tenemos, cuánta gente tenemos. Quiero saber cuán poderoso soy aquí en la tierra. Pero él no había seguido el consejo que Dios le dio mediante Joab. Miren lo que dice. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Para qué hace este censo? Eso va a ser un pecado ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El problema de David fue: ¿cuánto poder tengo? ¿Cuántas personas tengo? ¿Puedo confiar en mi ejército? ¡Qué pena! Confiando en sí mismo y no en Dios. ¿Cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces? Yo soy inteligente, yo tengo dinero, yo sé cómo solucionar el problema, y nos ponemos a hacer las cosas por nosotros mismos y no invocamos a nuestro Dios como hemos visto antes. Hay que estar seguros de la mano de Dios. Pero ¿por qué hizo eso David? ¿Por qué hizo eso David? Miren lo que dice Primera Crónicas 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién está detrás de nuestros problemas? ¿Quién está detrás de nuestro orgullo? ¿Quién está detrás de nuestro poder? ¿Quién está detrás de yo puedo todo? ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Satanás está detrás de eso. Tú puedes hacerlo. No necesitas confiar en quién, en Dios. Tú puedes hacerlo. Qué pena. Entonces, confía en Dios, no en tus recursos. Tienes que confiar completamente en Dios. Tenemos que confiar completamente en Dios, especialmente en estos tiempos difíciles, cuando Satanás está tratando de hacer caer a más y más personas. Miren cómo él está trabajando. Segunda Pedro 3, 3, 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores
usurpadores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Satanás está actuando, está haciendo que las personas se burlen de la segunda venida de Cristo, así como se burlaron en el tiempo de Noé del diluvio, de la promesa del diluvio. Él está haciendo eso, pero una cosa es segura. Miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10, miren lo que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En momentos que parece que la segunda venida de Jesús se está dilatando mucho, Él nos da la promesa y la seguridad. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Que va a venir la segunda venida de Cristo, va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios nos dice que eso va a ser una realidad. Y si eso va a ser una realidad, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Miren lo que dice 2 Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo? Andar en santa y piadosa manera de vivir, reflejando la religión verdadera, que es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas y mantenerse sin tacha en este mundo. Debemos consagrarnos plenamente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Oh, mis queridos hermanos, en estos tiempos, cuando hay más dificultades, más crisis, más problemas, y parece que el mundo está cada vez más y más angustiados, lo que tenemos que hacer es no confiar en las riquezas terrenales, porque esas riquezas terrenales van a ser deshechas y van a ser quemadas. Tenemos que confiar y vivir esperando la segunda venida de Cristo. Entonces piensa, es hora de simplificar la vida, es hora de vivir una vida cristiana piadosa, y eso es importante porque Filipenses 2:12, miren lo que nos dice en esta parte: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que tomarnos de la mano de Cristo, y en esa forma vamos a ocuparnos de nuestra salvación. Y cuando nos ocupamos de nuestra salvación, tenemos que evitar que 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué debemos hacer? No amen al mundo. ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos amar? Marcos 12:30, ¿qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solamente dos cosas hay aquí en el mundo: o amas a Dios o amas al mundo y sus riquezas. Solamente hay dos cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren lo que dice Mateo 6:24, porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que elegir o el mundo o Dios, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y mis hermanos, lo importante es amar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué amar a Dios y no al mundo? Miren lo que continúa aquí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y lo importante, mis hermanos, lo importante, y el mundo pasa, sí, el mundo pasa, va a pasar, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama a Dios, el que hace la voluntad de Dios que está en su santa Biblia, va a permanecer ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Entonces piensa, ¿quién es mi prioridad? ¿Amo a Dios o amo al mundo? ¿Quién es mi prioridad? Y eso es importante, mis hermanos, porque ya dijimos que la segunda venida de Cristo como una realidad, como una certeza, y mientras estamos esperando esa segunda venida de Cristo, en algún momento de este tiempo va a ocurrir lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Van a venir tiempos difíciles para nosotros, para los cristianos. Van a ser tan difíciles que miren lo que dice Apocalipsis 13:15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Van a venir tiempos difíciles para el cristiano. Van a venir tiempos muy difíciles para nosotros, para los cristianos. Va a haber un tiempo de angustia. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? Miren lo que dice aquí. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¡Qué maravilla, mis hermanos! En aquel tiempo va a ser libertado el pueblo de Dios. Vamos a gritar: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, nos gozaremos de su salvación. Va a ser un momento muy especial.
todos los conflictos se van a acabar para el cristiano. Oh, mis queridos hermanos, cuando Dios actúa hay salvación. Cuando Dios actúa, sus hijos están seguros. Por eso podemos y debemos decir constantemente, Salmo 31, 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, grande es la bondad de nuestro Dios. En momentos de dificultad, en momentos de crisis, lo más seguro, mis hermanos, es estar tomado de la mano de Dios, es dejar que Dios actúe, es orar para pedir que Dios nos ayude. Y mis hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros día tras día estemos consagrados a Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude.